Hermana Socorro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Sol de León. Y sobre Muchas todo gracias. para que nos pudiera usted comentar con respecto a cómo va avanzando el proceso para la canonización del fundador de la congregación, el padre Moisés. ¿Cómo va este proceso? Sí. Bueno, con mucha alegría puedo decir que habiéndose iniciado la causa del padre Moisés Lira en el año 2000 Uh-huh. y habiéndose reconocido en el 2013 la venerabilidad, las virtudes heroicas por parte del Papa Francisco, hoy por hoy estamos trabajando en el estudio de un presunto milagro que sucedió en San Felipe, Guanajuato, en esta arquidiócesis de León, Guanajuato. Uh-huh. Y estamos en esos trámites de cerrar el proceso diocesano para llevarlo a León. El proceso en el paso en el que vamos dentro del proceso, bueno, es precisamente como venerable en espera del reconocimiento de un milagro para la beatificación. ¿Ha habido algunos otros, además de este testimonio tan valioso precisamente para esta posibilidad de la canonización, ha habido algunos otros que se hayan documentado en el Inter entre 2013 y el 2018? Antes todavía, para poder abrir la causa, una de las cosas que se piden es que haya documentación suficiente Uh-huh. para probar las virtudes y otra, la fama de santidad. Y la fama de santidad es antes, en y después de la muerte. Y hay muchos testimonios de las personas que lo conocieron, de favores que tuvieron, no propiamente considerados milagros porque se requieren muchas cosas. Después hemos tenido varios testimonios también, pero que de alguna manera o falta algún documento, o los hospitales no quieren dar la información, las personas no tienen cuidado y no guardan los documentos, no se puede probar que fue exactamente por él, porque luego la tía pidió por uno, la otra tía pidió por otro. Entonces, como había un caso importante que se mandó a estudiar y hacía falta alguna documentación, entonces creemos que hay varios testimonios, hay muchos testimonios chiquitos de favores que la gente pide. Hay una página, un blog que se llama Cadena de Oración Bendita Pequeñez, donde las personas piden favores, donde escriben sus testimonios. Las hermanas comentan de muchos casos, pero luego no tenemos el cuidado de recabarlos porque, pues sí, muy emocionados, todos platican, pero se les olvidó recabar algo, que esto es muy, muy importante. Entonces, aún este caso que tenemos ahorita, que para nosotros es muy importante, no podemos decir que sea un milagro. La última palabra la tiene el Santo Padre. Entonces, por eso se llama un presunto milagro, creemos que puede proceder, lo mandamos a estudiar y estamos en espera. Entonces yo creo que el momento importante ahorita no es decir ya tengo el milagro, ya va a ser canonizado, sino difundir y saber que como intercesor es muy bueno, porque su espiritualidad, la manera que él se vivió, que esto es importantísimo, fue como un pequeño. Y él decía que para ser un gran santo tenía que ser muy pequeño. Y él decía que esto es parte de lo que él tiene en sus escritos y lo que nos escribía a nosotros y nos hablaba. Decía, a los pequeños Dios no les niega nada. Entonces yo creo firmemente, y esa es una convicción personal, que como amigo de Dios y como pequeño, si lo tenemos como intercesor, seguramente nos alcanzará muchas gracias. Y para mí ese es como el momento más importante, el poder difundir su figura, su persona, como su espiritualidad, para beneficio personal, sabernos hijos de Dios, hijos muy amados de Dios. Yo creo que el conocerlo, si es canonizado, que no sea solo para México, sino para el mundo, que eso es lo que viene a ser una canonización, es reconocer que una persona vivió en grado de santidad, no solo para tu familia, no solo para mi congregación, no solo para la iglesia, sino para el mundo entero. Para todo lo demás. Sí. Hay algo muy interesante con respecto precisamente a la vida del padre Moisés. Si bien es cierto que la mayor parte de su labor fue en Puebla,
digamos, o por lo menos la parte que socialmente o mediáticamente se conoce, que fue mucho de ellos. ¿Sí? Hay muchos testimonios y hay muchos elementos que nos permiten darnos cuenta de que en la zona del Bajío, particularmente en Celaya, hubo una muy grande actividad del padre. Y eso es precisamente algo que hasta el momento poco se sabía. ¿Qué es lo que han logrado ustedes documentar con respecto precisamente a la labor del padre Moisés? El padre Moisés Lira es fundador de la Congregación de Misioneras de la Caridad de María Inmaculada en 1934, pero él es misionero del Espíritu Santo. Y como misionero del Espíritu Santo, fue fundado en 1914, es el primogénito, con él inicia en la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo. Como religioso lo cambiaban, no es como los diocesanos que están en una diócesis, por eso él es poblano, inicia allí, pero se va a México con el padre Félix, de ahí lo cambian, ¿no?, a diferentes lugares, vuelve a estar en Puebla, está en San Luis, y en 1934 que nos fundan, que nuestro padre también es una característica de él, un Jueves Santo. Jueves Santo. Es correcto, sí. Sí. En ese año coincidió y este año también. El Jueves Santo fue 29 de marzo de 1934 y este año también fue 29 de marzo. Todos son como cosas providenciales. En 2018, bueno, cuando lo fundan a él, hay dudas de que sea la obra de Dios. Las congregaciones cuidan mucho a sus miembros y entonces lo separan de con nosotras y lo mandan a Celaya. Hay una fundación, ¿no? Lo mandan a Celaya, él iba triste, deja la obra, pero lo normal del ser humano es que cuando te alejan de lo tuyo o entras en depresión o te rebelas, y cuando él llega a Celaya, llega y en lugar de deprimirse, se entrega al Señor, va con mucho dolor porque les prende sus escritos y su apostolado es muy fecundo. En lugar de encerrarse a sí mismo, se centra en la oración, le pide al Señor que lo ayude y es un apostolado muy, muy fecundo, muy, muy fecundo. Para nosotros es una cosa increíble porque dicen que el templo era el templo de la Merced y no tenía mucho apostolado y cuando ellos llegan lo dejan en el divisa superior, los demás padres le ayudan, pero él era el que era el centro para mover este apostolado. Y dicen que su apostolado, mucho de él se debió a su voz, porque cantaba muy bonito. Y a la hora que rezaba, era con mucho fervor. Entonces, atrajo mucha gente. Dicen que 3 meses el templo ya estaba lleno. Y era muy, muy buen director espiritual. Entonces, casi todo su apostolado, podríamos decir, fue en la liturgia, en el ministerio sacerdotal, pero era en la confesión, en la dirección espiritual. Entonces lo que sabemos de los testigos es lo que recibieron en dirección espiritual. Él mismo se daba. Entonces cuando trabajó ahí en Celaya, además de que atendía lo que ya había, iniciaron un movimiento para niños, acólitos, y un movimiento que a mí me sorprendió porque yo eso sabía que era en León, y el movimiento de San Crispín para zapateros y curtidores, y que trabajaba con obreros y con empleados, y para esas épocas trabajar en la parte social no era muy común en los sacerdotes. Entonces, para mí eso fue como muy importante, y saber que estamos en León tratando un presunto milagro de él, bueno, sigue presente en León, sigue presente en la arquidiócesis, ¿no? Sí. Que bueno, es Celaya, pero es parte de la arquidiócesis. Hay algo que me llamó mucho la atención precisamente al momento de documentarnos con este tema, que la Iglesia Católica no se toma nada a la ligera estos temas de quienes pudieran convertirse en los intercesores ante Dios. Este proceso de recabación de información, de documentación, ha sido algo muy laborioso, muy, muy constante por parte de la congregación, bueno, de las integrantes de esta congregación, y también habla de una institución que se toma muy en serio su representación, o quiénes son sus representantes ante la Grey Católica. ¿Esto qué nos debe decir a los que de alguna manera somos
nuevos en este análisis de la estructura de la iglesia? Para mí es una cosa interesante también por parte de nuestro padre, porque él no escribió mucho. Entonces, había una hermana, Emilia Nasimi, que es bueno mencionarla, que ella tomaba en taquigrafía todas sus pláticas y a donde iba lo seguía. Entonces después lo pasaba a las hermanas. Cuando él muere, ellas creen que es canonizable y empiezan a recabar documentos y a entrevistar a estas personas que en dirección espiritual hablaban con él, y hay más de 300 testimonios de personas. Y algo muy interesante para mí es que si uno lee sus escritos o estos testimonios, no hay mucho diferente. Pareciera como si todos se hubieran puesto de acuerdo para decir lo mismo. Parece una pobreza, pero es una riqueza, porque habla de una persona unificada que vivía un camino de sencillez y de pequeñez, como hijo de Dios, que sabía que por él mismo no podía nada. Y recabar esto, entonces tenemos documentos, pero ha sido gracias al cuidado, pues al creer que tienes en tus manos la santidad de Dios en una persona sencilla. Yo creo que esto es muy valioso. Y luego, bueno, la hermana y después las otras hermanas que capturan todo con mucho cuidado, con mucho sigilo, y la iglesia que no se toma nada a la ligera. Yo creo que eso es muy importante. No se podría hablar cuando se llega a canonizar a alguien de una persona que es porque te cae bien o porque tiene dinero, porque luego se habla de esto, ¿no? Que es muy caro. Pues sí es caro porque se mueve todo, pero en realidad, más que hablar del dinero que se mueve por esto, hay que pagar a los teólogos, hay que pagar, por eso también se piden donativos. O sea, son donativos porque no es que la iglesia pida, son todos los gastos que se vienen detrás, ¿no? Pero es tomar tan en serio, que no puede llegar alguien y decir, yo creo que esto es milagro. Bueno, ¿en qué te basas para decir esto? Hay que documentarlo. Si no, cualquiera puede decir, no, pues yo tengo un milagro. Entonces, bueno, si tú dices que para ti esto es un milagro, ¿en qué te basas para decirlo? ¿Tienes documentación? Hay que presentarla en original. Y la iglesia en esto sí es muy, muy cuidadosa. Y finalmente, esto es una opinión personal, me parece que la causa que se está siguiendo para esta canonización se encuentra en un momento idóneo, porque encuentro yo una coincidencia entre los postulados del padre Moisés con los del propio Papa, precisamente en la pequeñez, en la sencillez, que es donde radica la grandeza precisamente de este candidato a ser canonizado. ¿Estoy bien o está? O sea, pareciera que efectivamente todo se está poniendo de forma en que pudiera lograrse esta posibilidad para la Grey Católica. Es correcto. Porque muchas veces, cuando se habla de pequeñez, en otros tiempos, hablar de pequeñez no gustaba. Hablar de pequeñez ahora menos. Es como, bueno, es alguien que se minimiza. Y en realidad, cuando nuestro padre hablaba de pequeñez, se refería a la humildad. Pero él decía, a mucha gente le asusta la humildad, llamémosle pequeñez, ¿no? Y es el saber que por ti mismo no tienes nada, el saber que es Dios el que obra en ti, que eres instrumento. Y él decía, con los pequeños Dios hace grandes cosas. Entonces, es saberte pequeño, pero para que Dios haga grandes cosas. Y saber que el último le tira a ser el primero, ¿no? Es saber que estamos trabajando por algo grande. O sea, no es alguien que se minimiza, sino es alguien que se sabe que por sí mismo no puede hacer nada. Y mismo Jesús lo dijo, sin mí nada pueden hacer. Reconocernos que Dios, con la Santísima Virgen, hizo obras grandes por mí, ¿no? Yo creo que el Papa no es alguien que se minimiza, es alguien que dice, no vamos a tirarle al poder o a ser nosotros por nosotros mismos, pero no es quedarnos callados. Es decir, Dios está presente y sigue presente en los humildes, en los pequeños, y esto hay que decirlo, porque yo creo que hay muchísimos santos caminando cerca de nosotros que no nos damos cuenta.
todos estamos llamados a ser santos. Y yo creo que esta es la invitación. Y es un mensaje que, independientemente que estos tiempos son de un hedonismo exacerbado, es un mensaje que puede atraer a muchos jóvenes. Es decir, que en la pequeñez, en la sencillez, en la humildad, en el servicio a los demás, como lo demostró este candidato a la canonización, se pueden lograr precisamente esas grandes cosas. Sí, así es. ¿Qué opina usted? Sí, sí, por supuesto. Es como poder mostrarle a los jóvenes. Y el padre Moisés tenía eso, trabajaba mucho con los niños, con los jóvenes. En Celaya tuvo un grupo de jóvenes, señoritas sobre todo, pero era impulsar. Bueno, ¿tú para qué? Cuando inició la congregación nuestra, en la dirección espiritual les preguntaba, dice, muy bien, es siempre hacia Dios, y era como su muletilla, o era todo lo que se centraba en él era ser de Dios, y eso a nosotros nos lo recalcaba, pero a todo el mundo que entraba en contacto con él, pero era por lo que él mismo vivía. Pero luego les preguntaba, ¿y para qué sirves? ¿No? Entonces, ¿qué puedes hacer por los demás? Que también esto es. Y yo creo que los jóvenes hoy por hoy necesitan eso, saber que no es cómo ser mejor que los otros en el sentido de oprimir al otro, sino tú que puedes dar, que tu vida le dé sentido. Así es. Finalmente, hermana, si alguno de nuestros lectores o oyentes o nuestros usuarios en las redes sociales tuviera conocimiento de algún testimonio o de algo que pudiera precisamente ayudar a documentar de una mejor manera esta causa, ¿a dónde se tendrían que dirigir? ¿A dónde tendrían que llamar? ¿O por qué medios pueden ellos hacer integrar sus testimonios a favor de esta canonización? Tenemos como le comentaba hace rato, la cadena de oración Bendita Pequeñez. Pero si alguien no pudiera entrar, porque a veces se supone que es muy fácil, pero no para todo el mundo, porque es Facebook. Pero si entran a la página, al Facebook famoso, o no sé cómo, donde están las direcciones, al buscador, cadena de oración Bendita Pequeñez, allí aparece. Ese sería un medio. O el otro, hablar directamente a la Casa General, 55 55 98 51 99. Ese sería un teléfono. ¿Se los dejo por escrito? Claro que sí, por favor, sí. Y está también el correo electrónico de la Casa General, que es donde están más al pendiente. cgeneralmsmi@prodigy.net.mx. Perfecto, muy bien. Sí, yo creo que aquí también una cosa importante es cuando se pide la intercesión del Padre Moisés, no es necesario que haya oraciones específicas, no es necesario, pero sí es bueno, porque tenemos una oración, hay una novena, cuando las personas la rezan, porque después, para probar que fue por intercesión es bueno decir, bueno, yo rezaba esto, lo hacía de esta manera, a esta hora. Entonces, a veces eso parece secundario, pero ¿cómo puedes probar que tú hacías oración o no? ¿O cómo pedía la intercesión del Padre Moisés? Entonces, eso mismo ayuda a que la persona se concentre, diga, bueno, yo hacía esta oración, la hice tantos días, empecé así. Y si son milagros o no, aquí lo importante es saber que contamos con intercesores, que tengamos confianza de que Dios quiere hacer milagros y que si Dios quiere que alguien sea santo, pues que lo invoquemos y pidamos la intercesión y Dios sabrá cuándo nos los hace. Muy bien. Muchísimas gracias.